Bienvenidos a Soul, el podcast donde exploramos los misterios más inquietantes, los crímenes sin resolver y los enigmas que desafían la lógica. Soy Ana y esta noche nos adentraremos en un caso que a más de 75 años de ocurrido sigue estremeciendo a quienes lo escuchan. Un caso marcado por la violencia, la impunidad y un asesino que hasta el día de hoy nunca fue atrapado. Un crimen que parece sacado de una película de terror, pero que fue muy real. Esta es la historia de Elizabeth Short, una joven con el sueño de brillar en Hollywood, pero cuyo destino la convirtió en la protagonista de una de las escenas más macabras de la historia criminal de Los Ángeles. Esta es la historia de la Dalia Negra. El 15 de enero de 1947, en Los Ángeles, California, el reloj marcaba aproximadamente las 10 de la mañana, cuando una mujer llamada Betty Bersinger caminaba con su hija pequeña por una zona deshabitada cerca de Leimert Park. El sol brillaba y el viento movía la maleza seca a su alrededor, pero en medio de aquel paisaje algo llamó su atención. A la distancia, lo que parecía un maniquí roto y abandonado reposaba en el suelo. Su piel era demasiado blanca, casi irreal, como si estuviera hecho de porcelana. Pero al acercarse, el horror se hizo evidente. No era un maniquí, era un cadáver. El cuerpo pertenecía a una mujer completamente desnuda y partida en dos a la altura de la cintura. Pero lo más perturbador era su rostro. Alguien le había cortado la comisura de los labios, creando una especie de sonrisa macabra. Sus ojos estaban abiertos, su expresión congelada en el tiempo, y no había una sola gota de sangre en la escena. Si así de limpio estaba el lugar, como si alguien hubiera preparado cuidadosamente aquella escena, como si se tratara de una exhibición macabra. ¿Quién era Elizabeth Short? Elizabeth Short tenía apenas 22 años. Había nacido en Boston, pero soñaba con el brillo de Hollywood, con los reflectores, la fama. Quería ser una estrella. Pero en realidad, en Los Ángeles era diferente. Sin contactos y con poco dinero, Elizabeth pasaba sus días buscando oportunidades, relacionándose con diferentes personas y tratando de abrirse paso en un mundo donde el glamour a menudo escondía un lado oscuro. Era una joven atractiva, con el cabello negro y los labios pintados de rojo. Su estilo recordaba a las grandes estrellas de cine, pero también había rumores. Algunos decían que Elizabeth mentía sobre su vida, que inventaba historias sobre sus novios ficticios o conexiones que no tenía. Otros exageraban que vivía de los hombres que conocía. Pero la realidad es que hasta el día de hoy nadie sabe exactamente cómo era su vida en Los Ángeles. Lo que sí sabemos es que el 9 de enero de 1947, Elizabeth fue vista por última vez en el hotel Biltmore. Parecía estar esperando a alguien, pero nunca regresó. 6 días después, apareció en aquel terreno baldío. El caso de la Dalia Negra se convirtió rápidamente en uno de los asesinatos más mediáticos de la historia. Los periódicos aprovecharon el morbo del crimen y comenzaron a difundir rumores, especulaciones y hasta datos erróneos. Fue la prensa la que dio el apodo de la Dalia Negra, inspirado en una película de la época llamada La Dalia Azul. Mientras tanto, la policía se encontraba ante un rompecabezas macabro. El cuerpo había sido drenado completamente de sangre. Los cortes eran precisos, casi quirúrgicos, y no había signos de lucha o defensa. Todo indicaba que el asesino no era un simple aficionado. Pero lo más extraño ocurrió días después. Un sobre llegó a las oficinas del periódico Los Angeles Examiner. En su interior encontraron una carta anónima y documentos personales de Elizabeth Short. El mensaje decía: "Aquí tienes las pertenencias de la Dalia Negra. Disfruten el espectáculo". El asesino estaba jugando con la prensa y la policía, burlándose de ellos. ¿Quién podía ser tan meticuloso, tan frío y tan seguro de que jamás lo atraparían? A lo largo de los años hubo más de 60 sospechosos en este caso, pero hay un nombre que resalta sobre los demás. George Hodel. Hodel era un médico con habilidades quirúrgicas y una reputación oscura. Su propio hijo, Steve Hodel,
que más tarde se convirtió en detective, aseguró que su padre era el verdadero asesino de la Dalia Negra. Entre las pruebas que presentó se encontraron una serie de grabaciones obtenidas en la casa de Hodel, en la que se escuchaba decir: supongamos que maté a la Dalia Negra. Nadie podría probarlo, ¿verdad? Pero a pesar de estas pruebas, nunca se presentó un caso sólido en su contra. ¿Era realmente George Hodel el asesino o el responsable sigue en las sombras? Más de 7 décadas han pasado desde aquel día y el asesinato de Elizabeth Short sigue sin resolverse. Algunos dicen que el caso nunca se resolverá, que el asesino se llevó su secreto a la tumba. Otros creen que Hollywood guarda más oscuros secretos de los que imaginamos. ¿Qué crees tú? ¿Fue George Hodel o alguien más logró escapar de la justicia? Déjame tu opinión en los comentarios y síguenos en nuestras redes sociales para más misterios como este. Recuerda, hay historias que nunca mueren, solo esperan ser contadas. Nos escuchamos en el próximo episodio de Soul, si es que puedes dormir.